Vamos a necesitar descargar el patrón para este proyecto y recortar en tela las piezas necesarias. Para la parte de la espalda vamos a realizar un rectángulo con las medidas indicadas en el patrón. A estas medidas debemos agregarle el margen de costura. Vamos a separar las piezas que son para el forro de la prenda. Abrimos la pieza central y le ubicamos los costadillos a cada lado. Vamos a alinear muy bien siguiendo la forma que tienen las piezas. Y le pasaremos una costura recta a 1 centímetro del orillo. Acá estoy usando una costura recta con un largo de 2,5. Ahora vamos a hacer la parte superior de la espalda. Le vamos a agregar un elástico de 8 milímetros de ancho. Acá mientras vamos cosiendo vamos estirando muy bien el elástico y teniendo cuidado de que las cuchillas de la overlock no vayan a cortar el elástico. También puedes usar una puntada de zigzag para este paso. Ahora el elástico lo vamos a doblar hacia adentro y le vamos a pasar una costura recta por todo el orillo interno. Acá también vamos a ir cosiendo y estirando el elástico a la vez. También debemos ir acomodando la tela de manera de que no se vaya a embolsar por la parte del elástico. Para ello la alamos un poquito como ves en pantalla. Ahora vamos a llenar una bobina con hilo elástico para bobinas. Y antes de coser la espalda vamos a realizar una pequeña prueba en un trocito de tela con la que estás trabajando. Si todo sale bien, entonces ahora sí vamos a coser la espalda. Vamos a utilizar la costura anterior que acabamos de hacer para coser el elástico como guía para hacer las nuevas costuras, utilizando el ancho del prensatelas. Es decir, alineamos el orillo del prensatelas con la costura anterior. Y de esta forma vamos a ir realizando costuras hasta llegar al bajo. Recuerda rematar muy bien tanto al inicio como al final de la costura. Repetimos este paso hasta llegar al bajo. Ya teniendo la espalda lista, le vamos a pasar con la plancha un poco de vapor. De esta manera se adapta mucho mejor el elástico. Y aprovechamos también de planchar el delantero, abriendo muy bien las costuras. Ahora para realizar los tirantes vamos a necesitar 2 tiras de 44 centímetros de largo por 2,5 de ancho. La vamos a doblar por mitad con el derecho hacia adentro y vamos a coser al ancho del prensatelas. Vamos a cortar un poco el orillo que nos queda y luego vamos a girar la pieza.
Vamos a posicionar los tirantes en el delantero y encima colocamos el forro. Alfilereamos muy bien y pasamos una costura por todo el escote y las sisas. Luego vamos a abrir las piezas y vamos a acostar el orillo hacia la parte del forro y pasamos una costura a unos milímetros de la costura anterior. En la parte de los tirantes es muy difícil realizar esta costura, así que solo obviamos esa parte y seguimos con el escote. Vamos a unir el delantero con la espalda. Para ello enfrentamos el derecho de la espalda con el derecho del delantero, alineando muy bien por el orillo del costado. También debemos alinear muy bien la parte superior. Luego con el forro envolvemos la parte de la espalda. Y pasamos una costura recta por el costado. Así obtenemos una costura bien forradita. Luego remallamos el orillo o le pasamos una costura de zigzag. Medimos desde la costura de costado hacia el centro trasero 6 centímetros para colocar los tirantes. Cosemos primero de esta manera, luego giramos el tirante y cosemos bien cerquita del orillo. Y así queda lista esta pieza, que puede ser bien sea un top o la parte superior de un vestido. En el bajo le puedes agregar o un volado o una falda, lo que tú gustes.